Mire, Costa Rica es un país en que hemos dialogado por muchísimos años. El diálogo tiene que tener un propósito y el propósito debe ser avanzar las políticas públicas. El consenso es ideal, pero es muy difícil de lograr. Aquí necesitamos que la ciudadanía tenga una participación más activa en la democracia. En nuestro plan de gobierno, nosotros estamos proponiendo leyes que faciliten los procesos de referéndum y los procesos en que la ciudadanía tome la iniciativa para afectar el marco de las políticas públicas, incluso el marco legal. Por ejemplo, hemos venido hablando por años de las pensiones de lujo. Sin embargo, nos encontramos en una situación en que el Poder Judicial decide ellos mismos sobre sus salarios, sobre fijarse sus propias pensiones y sobre los desafíos legales a esas pensiones. Nosotros no solo queremos dialogar, que es una parte importante del ser costarricense, pero queremos lograr cosas. En ese sentido, vamos a llamar un referéndum para que la ciudadanía se manifieste sobre, por ejemplo, ese tema que le acabo de decir, de un poder de la República interpretando la independencia como una independencia absoluta para malbaratar plata y recetarse beneficios. El diálogo continuará, pero también la acción sobre temas que verdaderamente ofenden a la población. Mire, mi agenda contempla todo un pilar de acciones de políticas públicas, particularmente bajarle el costo de la vida a la ciudadanía a través de decretos ejecutivos. ¿Por qué? Porque la situación es que el gobierno ha creado una serie de monopolios y privados en los que les ha dado muchísimo ingreso a monopolistas producto de precios altísimos y utilidades desproporcionadas, y esto lo ha hecho el gobierno de la República por muchas administraciones a través de decretos. Entonces, sin una asamblea legislativa nosotros podemos bajar el costo de la electricidad, bajar el costo del arroz, bajar el costo de las medicinas, bajar el costo de los agroquímicos, y todo esto va a bajar el costo de la vida para los ciudadanos, de la canasta básica. Por ejemplo, el caso del arroz. Ustedes saben que nosotros pagamos el arroz más caro posiblemente del mundo, producto de que por decretos ejecutivos muchos gobiernos le han dado a 4 industriales, no estoy hablando de productores primarios, 4 industriales del arroz, más o menos 190 millones de dólares al año que vienen de su bolsa. A los importadores de medicinas les dan un monopolio para que las importen. Solo ellos pueden importar una medicina. ¿Qué hace un monopolista cuando tiene un monopolio? Sube el precio. Por eso usted paga 4 o 5 veces el costo de las medicinas en Costa Rica que en España. Y nosotros no somos tan ricos como los españoles. Lo vamos a hacer. Primero, démonos cuenta que efectivamente hay redes organizadas de crimen para
robarle el dinero a los ciudadanos de este país. No me digan que Meco, H. Solís, las municipalidades, Cochinilla, Azteca, no es crimen organizado. Por supuesto que lo es. Nosotros tenemos acciones concretas para erradicar la profundidad y lo expandida que está la red de criminalidad en este país en términos de corrupción. Primero, vamos a poner solo gente buena. Empiezan los problemas cuando ponemos gente amañada que está acostumbrada a la corrupción. Imagínese, piense usted, amiga y amigo, ¿qué hicieron 6, 7 ministros de Obras Públicas y Transportes viendo Meco, H. Solís, Meco, H. Solís? ¿Estaban dormidos en sus trabajos? ¿Estaban alcahueteando? O peor. Eso es lo número uno, nombrar gente buena. Segundo, vamos a pasar una ley que diga que quien supo o sabe de actos de corrupción, aunque no sea parte de ellos y no denuncie, comete un crimen penal. Y dentro de esa misma ley le vamos a dar una recompensa a quienes denuncien y eviten que le roben al Estado o el Estado recupere una recompensa económica. Y por último, yo sé, habiendo sido ministro de Hacienda y estudiado las leyes de Costa Rica, dónde están los portillos. Vamos a cerrar los portillos. Por ejemplo, es intolerable que la ley de contratación de obra pública permita renegociar los precios de las licitaciones luego de que la licitación fue adjudicada. Ese portillo lo vamos a cerrar inmediatamente. Tenemos que darnos cuenta que en Costa Rica las zonas francas se crearon para atraer inversión extranjera directa y decirles, ¿saben qué? Ustedes extranjeros no tienen que lidiar con toda la tramitonomía, con todos los impuestos excesivos, con todas las supervisiones y con todos los permisos, requisitos, etc. Venga, establezcase en Costa Rica. Pero ¿por qué no hicimos lo mismo para todos los inversionistas extranjeros directos y los inversionistas nacionales? ¿Qué tiene una señora que quiere producir jaleas en Costa Rica, emplear a su familia, tal vez dar 1 o 2 empleos, y a ella sí le piden la tramitonomía, vaya a la caja, vaya a Hacienda, vaya aquí, vaya allá? Está bien que a los inversionistas extranjeros directos les demos un trato especial por los montos de la inversión, pero no se vale que al empresario y empresaria costarricense le pongamos todas las trabas. En mi administración vamos a digitalizar todo el Estado. Vamos a empezar el proceso para que cualquier relación que se refiera a permisos, inversiones, patentes, el tipo de trámite que tienen que hacer los inversionistas sea computarizada y sea digital. Tenemos que tratar a todos los costarricenses igual que tratamos a los extranjeros, aún tal vez mejor. Es una barbaridad que tengamos esa dualidad estructural, el régimen tradicional y el régimen de zonas francas. No se vale, vamos a facilitarle a los inversionistas costarricenses la inversión. Punto. Mire, la informalidad existe en este país porque la formalidad es excesivamente cara. Veamos las 2 dimensiones de la informalidad. Primero, existe una gran cantidad de autoempleados que no se inscriben ante la caja ni ante Hacienda, por eso es que son informales, porque llegan a la caja y les dicen, usted es un taxista.
Entonces, yo, caja, asumo que usted no se gana menos de 850,000 pesos libres de polvo y paga. Y sobre eso le voy a cobrar prácticamente el 20%. Que son 170,000 pesos para asegurarlo. Y además le voy a cobrar hasta 10 años de cuotas atrasadas. En el autoempleo, la caja está matando por una voracidad excesiva la formalidad. En el empleo asalariado tenemos que, por ejemplo, muchos jóvenes, especialmente jóvenes, no los contratan por lo caro que sale. Le dicen, no señorita, usted tiene un currículum muy lindo, nos gusta su personalidad y su experiencia de vida, pero no la podemos contratar porque no tiene experiencia laboral. Ahí lo que vamos a hacer es quitarle las cargas sociales el primer año completamente a las personas que entran al mercado formal de trabajo por primera vez. Salga de la universidad, salga del colegio, empiece a trabajar, y para darle un incentivo al empleador de que la contraten, el primer año el Estado asumirá el costo de las contribuciones sociales del empleador. Y así vamos a permitirle a la juventud que empiece a trabajar y que adquiera la experiencia necesaria. Mire, primero que todo déjeme manifestar un dolor profundo por la incompetencia del Estado costarricense, que no ha cumplido la promesa de llevar conectividad a todos los rincones y a todas las personas del país. Nosotros lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer de una manera inteligente. Ahí andan muchos diciendo, vamos a llevar fibra óptica a todas las esquinas del país. Eso es carísimo, eso vale $600 millones. Hay tecnologías que nosotros hemos estudiado en mi equipo de conectividad con enjambres satelitales. ¿Qué es un enjambre satelital? Son satélites de hasta 2 kilos que se lanzan al espacio en un enjambre como que fuera de abejas. Zin, 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 zin. Y eso puede llevar de manera baratísima conectividad a todo el país. De hecho, SpaceLink, que es una compañía de Elon Musk, Starlink, perdón, que es una subsidiaria de SpaceX, que es una compañía de Elon Musk, ya está dándole servicios a las áreas más remotas de Chile de alta conectividad vía satélite. No vamos a permitir que sigan haciendo licitaciones absurdas con tecnología que no es la de punta y que nos cuesta muchísimo. Y vamos a llevar conectividad a través de esas tecnologías nuevas y modernas a todo el país. Vamos a tener más dinero para darle acceso a los aparatos inteligentes que necesitan los niños y niñas de recursos limitados para conectarse, y la gente de las áreas remotas, y nos va a sobrar plata. Hay que estudiar las cosas, no hacer cosas a lo loco. Mire, como ministro de Hacienda yo me caractericé por denunciar la evasión fiscal, me caractericé por decir que los sistemas de cómputo de Hacienda no tienen ni pies ni cabeza, que están absolutamente obsoletos, y que tenemos que invertir en tecnología, en sistemas modernos de recaudación tributaria, no solo tecnológicos, sino de procedimientos, y además asegurarnos de que todas las transacciones en este país
sean sujeto de los impuestos correspondientes y por ley. Yo no estoy de acuerdo con subir impuestos. De hecho, mi primera conferencia de prensa, cuando llegué al país como ministro de Hacienda, ahí dije, no vamos a subir impuestos, vamos a recaudar los recursos, los impuestos que ya están legislados y que son legales. En ese sentido, conseguí 153 millones de dólares para invertir en escáneres, que es una barbaridad que todavía no estén puestos, en métodos mejores para recuperar o para cobrar los impuestos, en sistemas que permitan cruzar las bases de datos de las diferentes instituciones públicas para cobrar los impuestos como Dios manda. Nos están quitando más o menos 3.600 millones de dólares al año en evasión fiscal. Eso no puede permitir. Yo hice lo que había que hacer, pero el gobierno PAC, después de mi salida, suspendió las actividades, se fueron a dormir. ¿Será que no quieren cobrar los impuestos bien? Mire, para ilustrar la urgencia de aumentar la inversión en infraestructura pública, déjeme decir nada más que Costa Rica tiene un déficit de infraestructura de 100.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque los últimos 8 gobiernos han gastado en lo que no tenían que gastar, como el plan escudo: contrate más empleados públicos, págale a todos los empleados públicos más, y no han invertido en infraestructura. De hecho, este año vamos a invertir menos del 1% del Producto Interno Bruto en infraestructura, que es menos que la depreciación de la infraestructura existente. ¿Cómo vamos a cerrar el hueco? Primero, tenemos que reasignar del gasto público por lo menos 2 puntos porcentuales del PIB de cosas que no nos sirven, como pagar intereses, pagar ciertos pluses, pagar pensiones de lujo, exenciones fiscales excesivas a grupos de interés, y mover eso a infraestructura. Número 1. Número 2, tenemos que atraer capital privado de otros países a invertir en infraestructura en Costa Rica, y capital costarricense también, en mejores asociaciones público-privadas, pero que no tengan corrupción, que no estén amañadas a favor del inversionista. A mí me encanta que Costa Rica tenga un puerto más moderno en Moín, pero fíjense cómo negociaron esa concesión, al punto de que tenemos las tarifas más altas portuarias de toda la región, y nadie hizo nada para poner límites al crecimiento de esos costos que están afectando a los productores. Negociar APPs con el interés de la ciudadanía en mente y hacerlo bien. Eso lo vamos a hacer. Mire, la regla fiscal fue un paso en la dirección correcta, sin embargo estaba mal diseñada. Porque la regla fiscal lo que pretende es decir, el gobierno no se debe endeudar más allá de lo que puede pagar. Sin embargo, los que la fijaron, la regla fiscal, dijeron un nivel de deuda máximo para restringir el gasto. Pero no se dieron cuenta que, como una familia, cuando compra una casa con hipoteca, lo que importa es el pago mensual de principal e intereses. Si los intereses son altísimos, usted puede comprar una casa más pequeña y tener menos deuda. Si los intereses son bajos, usted tal vez pueda comprar una casa más grande y tener un poco más de deuda, porque lo que importa es la cuota. Aquí, por ejemplo, pusimos 60, 70 y 80% de límites para ciertos gastos, sin tomar en cuenta si las tasas de interés eran altas o bajas. ¿No le parece raro? Entonces, ahora que están subiendo las tasas,
la deuda existente se nos está haciendo demasiado cara, al punto que gastamos 5 veces más en intereses que lo que gastamos en infraestructura. Yo lo que propondría es reformar la regla fiscal para que tome ventaja cuando las tasas de interés son bajas y que restrinja el gasto público cuando las tasas de interés y la deuda sean altas. Esto dicho, yo he sido un defensor de la responsabilidad fiscal de este país. Me tuve que ir de Hacienda porque desafié, el presidente me echó en realidad, porque desafié al presidente cuando sacó a las municipalidades de la regla fiscal y vea lo que pasó. Aumentaron en 150% el gasto los municipios y nos encontramos el caso Diamante. Me encanta que me haga esa pregunta porque yo siempre he dicho que en Costa Rica las ideologías son puro humo para engañar a la gente. Yo le voy a dar el ejemplo que ilustra lo que usted está diciendo de una manera clarísima. En Costa Rica el Gini, antes de impuestos, gastos y transferencias, lo que se llama el Gini de mercado es 0.48, 0.49. Y ese es el mismo Gini de mercado en Bélgica, Austria e Irlanda. 3 países con ideologías diferentes entre ellos, en teoría. Pero cuando el Estado de esos países gasta, hace transferencias y cobra impuestos, el Gini se cae a la mitad y aquí queda igualitico, no se mueve. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cobramos mucho en impuestos indirectos, el IVA, por ejemplo. Cobramos muy poco en el impuesto de la renta, los ricos no pagan. Cobramos muy poco en impuesto de la renta corporativa, las empresas no pagan como en otros países. Yo no estoy diciendo que haya que subir los impuestos, lo que estoy diciendo es que tenemos que cambiar la composición de la recaudación tributaria, para mejorar la distribución, pero sobre todo la calidad del gasto público es terrible en este país, y los servicios que da el Estado. Cuando yo estaba chiquitico, estudiar le garantizaba a uno una mejor vida, hoy no. Las personas de clase media que pueden mandan a sus hijos a escuelas privadas a pesar de que pagan impuestos para educarlos. Las personas que pueden se van a vivir detrás de las murallas de un condominio a pesar de que pagan impuestos para la seguridad pública. Parte de la solución es mejorar los servicios públicos, no tener una canasta de vida tan grande y hacer que quien tiene que pagar impuestos los pague. La administración de los servicios públicos importa. Nosotros hemos tenido un desastre educativo que empezó hace 6 gobiernos, donde hemos visto un deterioro constante de la calidad de la educación. La pandemia empeoró las cosas, pero ya venían muy mal desde hace muchísimos años. 2 acciones concretas. 1, sobre el apagón educativo, es decir, el sufrimiento que tuvieron los estudiantes de este país, producto de la falta de conectividad, de las huelgas de los últimos 4 años, del cierre de las escuelas. Tenemos que identificar a los estudiantes que están teniendo problemas de aprendizaje y rezagos y darles tutorías especializadas e invertir en hacerlos alcanzar el nivel de aprendizaje que tenían. Tenemos que quitar la costumbre politiquera del gobierno y de los gobiernos pasados de decir, todo mundo pasa. No se trata de eso, se trata de que todo mundo aprenda.
Uno, pero más importante todavía en el mediano plazo es que tenemos que manejar al MEP como una institución efectiva y eficiente que deje de botar plata. El MEP ni siquiera puede tirar una planilla por cómputo en el siglo XXI, gastando 4.300 millones de dólares al año. Vamos a poder medir la calidad del gasto del MEP, vamos a poder medir la calidad de los insumos educativos y vamos a medir la calidad del aprendizaje para tomar acciones correctivas en los casos que así amerite. Y sobre todo, no vamos a cometer los errores de Faro, los errores de pornografía a los estudiantes y los acuerdos internacionales con Cuba. Eso se va el día que yo llegue. Mire, tenemos que entender dos cosas. Que la mitad de la población trabajadora de este país no tiene acceso a la caja, a pesar de que están trabajando, porque están en el sector informal. Eso tenemos que cambiarlo. La caja es un pilar de nuestra sociedad. No se debe ni se puede privatizar, pero la tenemos que mejorar. Le acabo de decir, la mitad de la gente no tiene acceso a la caja. La otra mitad que sí tiene acceso a la caja sufre de servicios malos. Listas de espera, operaciones que no se hacen, algún grado de corrupción con biombos y brínquese la lista de espera, etc. Primero tenemos que decirle a la caja, ¿sabe qué? Los pacientes que vienen a que los atiendan a la caja son clientes, ellos pagan, no están pidiendo favores. Segundo, tenemos que ponerle metas medibles a la presidencia ejecutiva de la caja y a la junta directiva de desempeño, listas de espera, disponibilidad de médicos, etc. Tenemos que hacer que la caja deje de desperdiciar plata o dejar que se la roben. Imagínense que un tubito para hacerle una operación en el corazón a alguien y repararle una arteria cuesta hasta $4.000 más si la operación se la hace en el Calderón Guardia o si la operación se la hace en el Monseñor Sanabria. ¿Usted sabe por qué? Porque la caja tiene 116 unidades de compras públicas. No compra la caja, compra el Calderón Guardia, compra el Hospital México, compra la administración de bodegas de la caja, compra todo el mundo. Vamos a tener que poner orden ahí y demandar resultados. Mire, seamos claros, el régimen de pensiones, el IBM, está quebrado. Si una persona joven o un pensionado se pone a pensar, se va a dar cuenta de que no va a haber una pensión o que la pensión que le van a dar va a ser tan poquito porque vamos a tener que enfrentar situaciones de muchísima inflación a menos de que arreglemos el sistema de pensiones. La promesa que le han hecho a usted de una vejez digna es una promesa que no se ha cumplido. Primero, la gente de 65 años o más, solo la mitad tiene una pensión. Los que tienen una pensión, la mayoría tiene una pensión de 82.000 colones. Y la incidencia de la pobreza en esa población adulta es el doble que la pobreza en la población nacional. Entonces no hemos cumplido, el régimen no tiene sostenibilidad, está en peligro y no estamos cubriendo a los adultos mayores de por sí en cantidades grandes en este momento. ¿Qué hay que hacer? Hay que arreglarla, pero nadie ha querido. Lo que han hecho es ir pateando la bola, diciendo contribuciones más altas y más años de servicio y menos pensión. ¿Quién quiere una pensión así? En nuestro gobierno nosotros vamos a impulsar, primero, darle una pensión mínima universal a toda la población del país mayor.
y eso tiene que salir del presupuesto de la República. Segundo, crear los sistemas como cuentas individualizadas en que la gente pueda aportar más, en que el Estado contribuya directamente a su pensión y donde quitemos o eliminemos la quiebra actuarial del sistema de pensiones. Esto va a explotar y hay que actuar para que no lo haga. Primero, permitirle al agro costarricense, luego de más de 21 años que no los dejan usar tecnologías modernas, para que usen esas tecnologías. Sobre este punto expando. Ustedes deben saber que en este país no se permiten traer moléculas agroquímicas nuevas, modernas, menos venenosas para el ambiente, menos venenosas para el trabajador y para el consumidor, más baratas y más productivas desde hace 21 años. ¿Por qué? Porque el MINAE no permite esos registros para proteger los intereses de los importadores exclusivos, los representantes exclusivos de productos agroquímicos del siglo pasado. Eso es una barbaridad y la vamos a acabar. De hecho, lo que vamos a hacer es permitir el registro de todas las moléculas que estén aprobadas en Europa y en Estados Unidos y permitir que una vez que se hayan registrado las importe quien las consiga más baratas y se las pueda vender más al agricultor. Mejor al agricultor al mejor precio. 1. 2. Vamos a dar crédito de verdad. El sistema de banca de desarrollo está capturado por 2 cámaras y con la complicidad del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Eso se va a acabar. Vamos a permitir que los productores agropecuarios pequeños tengan acceso a esos recursos a tasas y plazos razonables para que inviertan en tecnología, para que innoven, para que produzcan cosas de mayor valor agregado. Tercero, vamos a reinstaurar la asistencia técnica que el agro costarricense desde hace años no tiene. Cuarto, tenemos que mejorar la infraestructura, especialmente un puerto profundo en el Pacífico para poderle exportar al sureste asiático nuestra comida, nuestros productos. Ahí está el crecimiento. Primero, yo quiero ser claro que no debemos comprar humo, de que no hay una contradicción inherente entre el desarrollo económico y el ambiente. Las sociedades más productivas han logrado enriquecerse y han logrado proteger el ambiente al mismo tiempo. En ese sentido, Costa Rica tiene que reducir sus emisiones de carbón. Sin embargo, también tenemos que darle muchísimo énfasis a la adaptación a los cambios climáticos que producen otros países enormes, sobre los cuales no tenemos control, pero que nos afectan esos cambios de manera muy fuerte. Estoy hablando de países como China, Indonesia, con las quemas de los bosques que emiten carbono enormemente. Tenemos que adaptarnos a los cambios en los niveles de lluvia, la posibilidad de más desastres climáticos e invertir en eso. La política del gobierno de Rodrigo Chávez va a ser proteger a la población costarricense. Eso incluye promover más energías limpias, que podemos hacerlo. Todavía estamos quemando hidrocarburos. Tenemos que despacio y con buena letra ir cambiando la flota vehicular sin dañar a la población. Y por último, tenemos que mejorar el transporte público en el gran área metropolitana sin que haya
corrupción o inversiones que no se hayan estudiado bien. Es un paquete completo, pero al final del día nuestra obligación no es en el COP26, eso lo vamos a hacer, pero nuestra obligación es con la población de este país para darle una vida sana en un ambiente limpio. Mire, primero que todo tenemos que entender que Costa Rica es un país muy rico, pero que ha sido pésimamente mal administrado. Costa Rica no ha sabido compararse con los países a los que aspiramos llegar a sus niveles de bienestar. Antes nos comparábamos con países como Nicaragua, Honduras, Haití, El Salvador y decíamos, fíjense qué bien que estamos. No, a mí me parece que la entrada a la OCDE lo que hace es darnos espejos de prosperidad en los cuales vernos y saber qué es lo que tiene que hacer el país para mejorar su bienestar, para mejorar los servicios del Estado, para mejorar las políticas públicas para la empresa privada y para la población en general, como en educación, como en regulación, como en calidad de vida. Entonces yo le doy gran apoyo a la entrada a la OCDE, sin embargo la OCDE es nada más ni nada menos que un foro para discutir esas políticas públicas. La responsabilidad es nuestra. Yo he trabajado en 45 países del mundo, en la institución de desarrollo más prominente del mundo, el Banco Mundial, y yo sé exactamente qué funciona y qué no funciona en cada país, o para cada país más bien. Aquí lo que ha faltado es inteligencia para buscar qué funciona afuera, qué no funciona, qué debemos adaptar, la capacidad de formular políticas públicas, la valentía para llevarlas a cabo y la capacidad técnica y gerencial para lograr resultados. Eso es lo que ofrecemos nosotros precisamente en este partido. Independiente de la OCDE, lo podemos hacer. La OCDE nos ayuda, pero no es el mecanismo. Que a usted le vaya el médico a decir tiene que dejar de fumar, tiene que alimentarse mejor y hacer ejercicio, no va a hacer nada por usted. Usted lo tiene que hacer. Usted se acordará que como ministro de Hacienda yo dije que teníamos que poner escáneres y que teníamos que ya de una vez por todas sacar el lavado de dinero de Costa Rica como una industria o un negocio prominente. Antes de entrarle a los 4 temas que usted menciona, tenemos una prioridad fundamental, que es por donde empezamos. Eliminar la posibilidad de que Costa Rica siga siendo el principal exportador de cocaína del mundo. Eso yo lo dije desde que fui ministro y para eso propuse invertir $28 millones en un préstamo de larguísimo plazo y a tasas súper beneficiosas para construir una muralla de escáneres alrededor del país. Ahí se les acaba el negocio a los narcotraficantes, porque ¿cómo lo hacen? Ellos vienen, botan la cocaína, lo que llaman queso, en paquetes a 8 kilómetros de la costa, lo jalan a la costa colaboradores locales y lo llevan a meter
a los contenedores que van para Europa. Si usted tiene escáneres, eso no puede salir del país, y si no puede salir del país no lo van a traer. Yo hablé durísimo contra el lavado de dinero, mucha gente me atacó, hay que eliminarlo. Una vez que usted le quita el poder a esos grupos mafiosos, el poder económico, les va a quitar el poder político, el poder de lobby, el poder financiar partidos políticos, el poder financiar a alcaldes, el poder comprar y sobornar a funcionarios públicos. Se puede hacer. Por ejemplo, yo pondría a la gente que va a leer los escáneres en un sótano seguro donde permanezcan absolutamente anónimos y que lean los escáneres a través de tecnología de video y puedan parar el contenedor que lleva cocaína afuera. Ahí se nos acaba el problema. Primero, tenemos que saber que en este país la justicia es como una serpiente terciopelo. Pica fundamentalmente a los que andan a pie y especialmente a los que andan descalzos. Hay demasiados corruptos de Cochinilla, Azteca, Trocha, Diamante que no están en la cárcel. Y muchos ni siquiera van a ir. Eso es número uno. Dos, tenemos un sistema carcelario en el que metemos a demasiada gente que no hacía falta meter, como al muchacho que se robó las 6 picaritas, que lo metieron no sé cuántos años, 6 años de prisión por haberse robado 6 picaritas con hambre. El sistema carcelario tenemos que manejarlo. Primero, que no entre tanta gente. ¿Y eso cómo se hace? Creando oportunidades para que las personas que hoy pasan hambre, más de 1 millón de costarricenses, no tengan que recurrir al crimen. Tenemos que reformar también el encarcelamiento de los detallistas pequeñitos de marihuana, no de drogas serias, de marihuana. Nosotros hemos dicho que legalizar el consumo recreativo y medicinal de la marihuana es un paso. Eso va a quitar a mucha gente del campo, del espacio de la ilegalidad. Tenemos que procesar mejor a los incautados y sobre todo, ¿sabe qué? El Poder Judicial tiene que dar resultados. El Poder Judicial ha aumentado, le hemos aumentado el presupuesto al Poder Judicial 15 veces en los últimos 20 años, de 30,000 millones a 450,000 millones de colones. Tenemos que demandarle resultados, porque a pesar de esa cantidad de recursos, el número de casos pegados en el Poder Judicial se mantiene en más de 1.500.000. Capturamos a los delincuentes peligrosos y los sueltan al día siguiente. La sociedad tiene derecho de demandar resultados del Poder Judicial. Es parte de la solución.